Vegeta! Olha bem! ¿Qué tal, viajero, o viajera? Acabas de cumplir la edad para iniciar tu viaje, ¿no? Aquí, en el enorme y amplio mundo Pokémon. Enhorabuena. Estás por experimentar una de las experiencias más emocionantes de salir y conocer más allá de tu hogar. Las criaturas que viven y conviven con nosotros día a día, los Pokémon. Esos seres fantásticos salidos del sueño de nuestra niñez, criaturas tan asombrosas que dieron forma vida al mundo que hemos vivido, y un gran apoyo para el avance de nuestra historia a través del tiempo. Fascinante, ¿no? ¿Qué? ¿Qué ciudad es esta? Con gusto, te doy la bienvenida a Ciudad Corona, un lugar a cercanías del Monte Corona en el norte, conocido y admirado por la belleza de su naturaleza, sus bellos y grandes canales en el sur, y su atractivo trabajo arquitectónico, combinando la alta tecnología con la arquitectura tradicional. La ciudad es bastante visitada y conocida por el gran evento del Bafult Pokémon. Un deporte que a varios extranjeros y habitantes de otras regiones les emociona ver desde sus casas por la tele, pero más verlo en vivo y en directo con sus propios ojos, en el gran estadio que se encuentra en esta ciudad. Otra de las razones por la que esta ciudad es visitada, es por los mitos y leyendas que rondan en esta. La leyenda de los tres perros guardianes, Entei, Raikou y Suicune. Las anomalías del Monte Corona. O la leyenda del guardián del bosque y el tiempo, un pequeño ser que vuelve al pueblo cada cierto tiempo, otorgando vida y el crecer de la vida por donde vuela. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Oh, esa estatua de ahí. Vaya, sí que tienes un ojo atento. ¿Qué Pokémon es el que se encuentra ahí? Es una buena pregunta, porque estás presenciando el tributo a una de las leyendas más famosas que hayan pisado nuestra ciudad desde hace un siglo y sobre todo, el mundo. ¿Quieres saber quién es? Con gusto, siéntate y prepárate para escuchar esta historia. Una historia que se sitúa hace un siglo atrás, durante una época en que no sabíamos que hubiera más allá de nuestros amigos de bolsillo, cuando esos seres que eran considerados tan solo como críptidos o leyendas, de verdad pisaron nuestro mundo. Un hecho que marcaría la historia del mundo como lo conocemos, tras una unión que lo inició todo, en esta misma ciudad. Mi padre y sus amigos fueron testigos de tales momentos, y quisiera que aquellos que se vean interesados en saber de él la conozcan. Siéntate y ponte cómodo, y acompáñame en este viaje. El viaje para conocer la historia del protector de Ciudad Corona, y la épica leyenda de los defensores de la tierra. Hace bastante tiempo, cuando la ciudad estaba estable y en su auge de armonía, ocurrió un evento que marcó a todos los habitantes de Ciudad Corona por más de 2 décadas. Ubicado donde yace el enorme árbol cerca de la ciudad, uno donde se dice que solía aparecer un venerado y respetado ente. Un Pokémon planta y hada de nombre Celebi. Un Pokémon mítico, conocido de diferentes maneras, más como el guardián del bosque. Pero también, conocido y nombrado, como el Pokémon viajero del tiempo. Aquel día, en aquel árbol, un fenómeno sobrenatural conocido como la ondulación del tiempo, onda de tiempo, o brecha temporal, hizo presencia sobre el aire y el árbol. Se sabe que Celebi viajaba por estos portales hacia diferentes destinos en diferentes épocas, resumidamente un método de transporte, y por lo que parecía, este solo sería uno más de esos viajes, uno hacia el futuro donde volvería para una posterior visita. Pero todo tendría un giro oscuro, cuando una figura humana, con intenciones de grandeza y egoísmo, sin importarle el daño que provocaría, llegaría al mismo lugar, impediría que Celebi ingresara al portal, para posteriormente hacerse con la energía temporal del mismo. Aunque es complicado de hablar, se sabe que este evento provocó una reversión en el tiempo que afectaría a toda la ciudad, lo que provocaría el marchite y muerte de la vegetación, destruyendo a la vez el hogar de los Pokémon y humanos que habitaban en la ciudad y bosques, lo que empeoró con la partida de Celebi, quien desaparecería del ojo humano por más de 20 años. Fueron tiempos oscuros que afectaron de manera grave a los residentes.
Aunque, a pesar del daño y el estado crítico y muerto en que había quedado la ciudad, uniendo fuerzas con los Pokémon, hicieron todo lo posible para restaurar la vida y el bello paisaje que alguna vez tuvo en sus inicios, poco a poco recuperando esa vibra de hogar que tanto le caracterizó. Pero conforme pasó aquel lapso de tiempo, sin avisar o esperarlo, posterior al evento que marchitó la vida, también ocurrieron otras cosas. Cosas que eran provocadas, no por un hecho sobrenatural o fenómeno, sino por alguien. Al principio se dijo que era un ladrón, luego se dijo que era un Pokémon, y algunos dijeron que eran ambos. Sin saber que lo provocaba, era algo diferente. Algo que jamás habían visto antes, y sin querer comerlo ni beberlo, llegaría para quedarse en las mismas tierras y bosques del Monte Corona. Un ente, un animal, un ser que parecía burlar la lógica que se tenía sobre la vida silvestre que los humanos ya hacían conocer, lo que despertó tanto la curiosidad de aquellos viajeros y entrenadores que se vieron interesados en capturarlo, como en adultos que planeaban una investigación minuciosa. Es este pequeño relato posterior a la partida de Celebi, lo que le da inicio a esta historia. A la distancia, en lo que parecía ser el límite del mar, se podía visualizar como poco a poco, el sol comenzaba a emerger, al mismo tiempo que la luna se ocultaba desde el otro lado de la montaña. El turno de Lunala había terminado, y el turno de Solgaleo había comenzado. Los rayos del sol poco a poco comenzaron a iluminar las puntas altas y rocosas del Monte Corona, así como a las paredes y tejados de los edificios de la ciudad. Y con ello, los habitantes, sobre todo los negocios, despertaron de su sueño, listos para iniciar su labor diaria. Un nuevo amanecer, un nuevo día se hacía presente en Ciudad Corona. En alguna parte de la vieja ciudad, se podía ver como la puerta de uno de los edificios y a la vez negocios se abría, acompañado del sonido de una campana que colgaba dentro del mismo. Casi al mismo tiempo que aquella campana sonó, una figura humana salió. Y detrás de ella, acompañándola, otra presencia más pequeña y redonda, la cual aceleraba el paso con tal de seguir el de su acompañante. Aquellos individuos, eran una humana de edad algo avanzada, de una cabellera azul verdosa, y una vestimenta parcial de jardinería. Tammy, una residente veterana de la ciudad, y a la vez, la florista en el pueblo, dueña del local relacionado a su labor y que recién acababa de abrir. Y a su lado, su fiel compañero Pokémon, de cuerpo redondo y cubierto de lianas azuladas a su alrededor, un Tangela. La mujer se estiraría levemente, a la vez que respiraba y suspiraba el fresco aire del mañana que transmitía la brisa del invierno. Poco después de ello, comenzó a sentir como los rayos solares, los cuales formaban un patrón con sombras que asemejan rayos, poco a poco empezaban a posarse en su rostro y al abrir los ojos y mirar arriba junto a Tangela, pudo verlo. Pudo ver la silueta de varias ramas, y más aún, de varios cuerpos de hojas que cubrían el camino de aquellos rayos solares, provocando aquel patrón que se posaba en su rostro, como en la calle. Al divisar tal imagen, Tammy mostraría una sonrisa leve y notablemente alegre. Ya habían pasado 2 años desde aquel evento que marchitó la vida vegetal, y dejó a la comunidad como un cementerio. Fueron tiempos donde el progreso fue duro y en parte tétrico, pero, al final, ese esfuerzo y apoyo entre humanos y Pokémon parecía estar dando un buen resultado, algo que se demostraba aún más cuando la mujer mayor movió su vista a su alrededor, y pudo divisar el camino de árboles, las macetas, los arbustos, y los jardines que se encontraban por doquier. Poco a poco, el paisaje verde del pueblo renacía de entre sus raíces, y en algunas partes de sus hojas, se podía divisar más colores que contrastaban con el verde hoja, señal de que las flores poco a poco revivían, y estaban esperando la llegada de la primavera para poder abrirse por completo. Mira esto, Tangela. Las hojas crean sombra por las calles, los jardines vuelven a ser bellos, y las flores esperan la primavera. Quisiera que vieras esto, Celebi.
diría Tammy, a la vez que se llevaba la mano al pecho, sintiendo una suave y a la vez fuerte sensación de melancolía, acompañada por aquellos recuerdos que vivió alguna vez. Poco después de ello, Tangela se subiría por el brazo de Tammy, hasta llegar a su codo posándose en él, mientras emitía sonidos para llamar su atención. Tammy lo miraría, y pondría su mano en él, acariciando sus lianas. Puedo saber que dentro de unos años, los árboles serán tan grandes, y habrá tantos colores en las flores, lo que me recuerda a algo. Diría Tammy, quien tras esas palabras, comenzaría a caminar junto a Tangela hacia el lado de su edificio, donde al dar la vuelta de la esquina, llegaría a un almacén al lado de su edificio, donde entraría, y al poco rato, emergiendo y pasando por las puertas, la mujer mayor y su Pokémon saldrían montados en un gran triciclo, acompañado de varias regaderas y macetas para una serie de entregas que tenía encargada. A lo que empezaría a pedalear por las calles, lista para entregar y regar la vegetación de su natal ciudad. En alguna parte de la vieja ciudad, en uno de los negocios, se podía ver la figura de un hombre saliendo de su edificio, acompañado de su compañero, un Pokémon cánido. Aquel hombre, de una edad avanzada, usando un delantal verde como la vestimenta de su negocio, era conocido por ser el relojero y diseñador de la ciudad. Joe, o el señor Joe, un viejo habitante de toda la vida de Ciudad Corona, y un conocido muy cercano de Tammy, habiendo poseído una amistad que ha perdurado varias décadas como vecinos. Y a su lado, su compañero Pokémon, un pequeño cánido de gris y negro, un Poochyena. El hombre se encontraba colocando algunas decoraciones afuera de sus ventanas con tal de darle algo de vida y atractivo visual a su hogar, con algunas macetas y flores que no hace poco había conseguido. Pero antes de colocar el último adorno, el viejo relojero escucharía el inconfundible sonido de una campanilla acercándose por una de las calles de la ciudad. Y sabiendo de quién se trataba, este mostraría una sonrisa, y giraría su vista hacia el origen de aquel sonido el cual llegó tan pronto como sonó. Tammy había llegado donde el negocio de Joe, dando un frenón, y estacionándose enfrente del edificio. ¿Qué tal, Tammy, vieja amiga? Despertaste con bastante energía, ¿no? Diría Joe, a la vez que se acercaría donde la mujer. Pasarán los años, pero estos huesos aún conservan sus mejores días. Diría Tammy, quien bajaría de su triciclo junto a Tangela, tomaría un florero del cargamento y se acercaría donde Joe. Tal como las pediste, rosas rojas jóvenes, incluso tienen una textura lisa y suave. Diría Tammy, quien le acercaría el florero a Joe, quien las tomaría, y las colocaría en una de sus ventanas, terminando de completar la fila del mini jardín, que había estado realizando desde ayer. Y con este terminamos. Ya no se ve tan vacío como la semana pasada, ¿no lo crees? Diría Joe, quien contemplaría junto a Tammy el jardín de su ventana al ya terminado, con varias plantas y floreros con diferentes tipos de flores, que hacían parecer un camino de arcoíris. Es un jardín muy hermoso, diría Tammy, quien se pondría del lado del hombre contemplando aquel jardín, y debajo de ellos, Tangela y Poochyena emitirían ruidos leves en señal de estar encantados por el resultado final. Por cierto, si escuchaste que en unos días tendremos nuevos vecinos en la otra cuadra. Es una pareja, van a abrir un negocio en uno de los edificios en renta, y dicen que será una repostería. Diría Joe, quien voltearía con dirección a una de las calles que yacían lejos de donde estaban. ¿En serio? Hace tiempo no teníamos nuevos habitantes en la ciudad, debería preparar un florero como regalo de bienvenida, y como cortesía para la pareja, serán las rosas más bonitas que tengo en mano. Tras aquellas palabras, el dúo se reiría levemente, la emoción de conocer nueva gente en su pueblo natal era una sensación singular. Y tras ello, Tammy le hablaría a Joe sobre algo más. Y por cierto Joe, ¿qué tal han estado tu hijo y nieto Carl? Tras aquella pregunta, Joe la miraría y contestaría. Desde que mi hijo se casó y tuvo la oportunidad de viajar, han vivido muchas aventuras. Han visitado varias ciudades, islas, regiones, investigado nuevas razas de Pokémon, y han conocido tantas cosas que no verías normalmente aquí.
Me han enviado una carta cada semana, a veces me llaman y me cuentan de lo que han estado haciendo. Incluso me han contado mucho sobre Carl. Es un chico muy enérgico, le encanta recopilar y anotar todo lo que ve, dicen que ya completó 2 libretas de 100 hojas con puras anotaciones. Tammy al oírlo sonreiría. Pero fue cuestión de tiempo para que el tema cambiara junto al ambiente, cuando al usar otro tono, Joe procedió a contarle de algo a Tammy. En un punto, Joe procedería a contar una anécdota que su hijo y esposa habían experimentado en una carretera, en plena noche, cuando iban en vehículo. Aquella anécdota, la cual le contaron en una llamada, su hijo mencionaba que en uno de sus viajes, uno que era en carretera, en horas de la madrugada tuvieron un encuentro con algo desconocido. Mencionaba que en medio de la carretera, mientras iba con su esposa e hijo, vieron la silueta o sombra de algo que volaba en medio del camino, reflejado por la luz de la luna. Dijeron que al inicio pensaron que se trataba de un Noivern, debido a la estructura y forma de la misma, aunque, se les hizo un tanto curioso el hecho de que era una sombra bastante grande. Pero menciona como de un momento a otro, aquella sombra desapareció, y sin avisar, sintieron como algo se posó en el techo de su vehículo. Mencionaba como sintieron un gran pánico, no solo porque no sabían qué era, sino también por la seguridad de Carl, algo que aumentó cuando vieron por los espejos de las puertas la forma de aquello que los acechaba. Un ser extraño, oscuro, grande, que escurría una sustancia azulada en lo que parecían dedujeron eran sus mandíbulas. Fueron minutos de tensión y horror, más cuando sintieron como aquel ser quiso elevar el vehículo volando como un posible intento de querer revolcarlo. Algo que así como llegó, terminó, cuando sin saber cómo o por qué, aquel ser dejó a la familia en paz, y emprendió vuelo alejándose de la carretera, emitiendo un grito que jamás habían escuchado en alguna criatura, mucho menos en un Pokémon. Tammy miraría asombrada y preocupada al oír aquella historia. Mientras que Joe, al terminar con aquel relato, giraría su mirada hacia una zona a la distancia. Centró su mirada en el Monte Corona, y mientras lo hacía, procedería a hablarle a Tammy. Siempre supe que habían anomalías más allá de Ciudad Corona. Pero no pensé que fueran como las que habitan en el Monte Corona. Diría Joe, quien aún fijaba su mirada en aquella montaña donde solían ocurrir fenómenos y habitaba lo que podía ser desconocido. Desde hace 2 años, dentro de los valles que habían tras las puntas de aquella montaña, comenzaron a notar actividad extraña. Muchos en la ciudad, sobre todo montañeses y exploradores, hablaban sobre sucesos que ocurrían en aquellas tierras en las alturas, tanto adentro, como a las cercanías de las mismas, los lagos, y los densos bosques que habían en la región. Mencionaban como varios grupos y manadas de Pokémon comenzaban a migrar a otro lado o se alejaban de un lugar que solía ser su hábitat de la noche a la mañana. Tanto en el día como en la noche, podían escuchar el rugido de seres que vivían en las llanuras o bosques de la montaña. Sonidos que solo podían ser descritos, como los llamados de auténticas bestias. En otras ocasiones, podían escuchar el rugido y los estruendos de Pokémons grandes como los Garchomps, combatiendo contra algo que aparentemente amenazaba con sus territorios. Sonidos que cesaban tras un fuerte grito de agonía que hacía eco en todos los valles, anunciando la caída de una enorme bestia. Recientemente, en estos 2 años se han reportado que en muchos de los encuentros con Garchomps salvajes que vienen de las montañas, muchos han notado que en distintas partes de estos, hay cicatrices, señales de mordidas, y hasta algunos tienen parte de sus garras rotas o les falta una parte de la cola. Siendo las marcas que funcionan como la prueba de que estos Pokémon se han enfrentado contra lo monstruoso. A estos encontronazos entre razas se les han llamado cortes rojos, puesto a que han visto cómo en las garras de estos Pokémon han pasado de tener un blanco puro a un blanco enrojecido, señal de haber realizado un corte que fue más allá de un simple arañazo. Incluso en algunos ejemplares han notado que tienen los dientes enrojecidos, señal de haber tenido una lucha salvaje y brutal contra aquellos seres. Las alturas y los valles se habían vuelto lugares de guerra campal para estos Pokémon y la rareza, algo que posiblemente también aplique para otros Pokémon grandes como los Aggron, los Tiranitar, y varios otros Pokémon grandes o territoriales. Tammy estaba por hablar con respecto a lo que había dicho Joe.
Pero antes de siquiera formular las palabras, escucharían una voz que rompería con el silencio, una femenina acompañada de otras masculinas que se acercaban desde el otro extremo de la calle. Ambos dejarían su plática a un lado y mirarían dónde provenían aquellas voces. Ya sabían de a quiénes les provenían, y más aún, porque venían hasta aquí. ¿Es él otra vez, no?, diría Tammy, con un tono con el que demostró ya adivinar qué ocurría. Sí. Es él, de nuevo. Respondería Joe, con el mismo tono y pensamiento de su amiga. Al otro lado de la calle, verían como de una esquina, saldría un grupo de personas, tratándose de la policía y seguridad de la vieja ciudad, la cual era liderada por la oficial Jenny, quienes junto a sus Pokémon, una camada de Growlites, se encontraban persiguiendo a algo, a la vez que les daban la orden a sus Pokémon de atacar y bloquear el paso a aquello que huía de ellos. Pero por más que se abalanzaran sobre él, por más que intentaran bloquear el paso de aquel maleante, o que incluso la oficial usara su moto para alcanzarlo, aquel ladrón animal siempre encontraba la manera de esconderse, burlar la seguridad, y evadir a los policías que venían pisándole los talones. Intentaban de todo para someterlo, algunas veces llegaban a derribarlo, pero aquel animal era lo suficientemente ágil, y hasta fuerte como para liberarse de hasta incluso, varios policías que tuviera encima suyo sometiéndolo. En algún punto, uno de los oficiales, junto a su Growlite estuvo a punto de cortarle el paso y derribarlo para someterlo entre todos, pero para cuando dio el brinco, aquel se respondió de manera instantánea, dando un gran salto hacia uno de los postes de luz que había en la calle, donde comenzaría a escalar hasta llegar a la punta donde se encontraba el faro, y daría un salto hacia el tejado de uno de los edificios que había cerca. Los oficiales se detuvieron donde yacía el que intentó atrapar a aquel ladrón, y mirarían arriba, donde yacía el ladrón en aquel tejado. La luz estorbaba un poco la visión, pero tanto los policías como la propia oficial Jenny, pudieron verlo, tal y como las otras veces que intentaron atraparlo. Aferrado a los bordes del edificio, iluminado por los rayos del sol, él estaba ahí, cargando 2 bolsas llenas de comida que había robado de varios puestos y locales desde hacía 2 años. El cachorro de algún terópodo, de piel oscura y escamosa, con unos grandes ojos anaranjados, y pequeñas placas en desarrollo en su espalda. El ser los miraba con sus grandes ojos reptiloides, reposando en el borde de aquel edificio, pareciera que incluso se burlaba del hecho de que no podían subir rápidamente. Para que poco después, el animal se comenzara a mover y desapareciera en aquel tejado, muy probablemente trasladándose por los techos. ¿Era acaso alguna nueva especie Pokémon? ¿Cuáles eran sus tipos? ¿De verdad comía y aún así se veía delgado? ¿De dónde vino? ¿Quién sabe? Solo sabían que más allá de robarse la comida de los puestos y locales en la ciudad, es la razón por la que varios jóvenes entrenadores, coleccionistas, noticieros, cazadores de mitos, y en los casos menos deseados, cazadores furtivos, comenzaron a venir a esta ciudad. Tanto la oficial Jenny como varios de los policías que la acompañan darían un suspiro agotado y frustrante, mientras que el policía que estuvo a punto de atrapar al ser, tiraría su gorra al suelo y comenzaría a pisotearla en señal de enojo. Posterior a eso, la oficial Jenny sacaría su comunicador en uno de sus bolsillos, y se reportaría con la comisaría. Señoría. Sí. Tyran se escapó. Otra vez. En las zonas boscosas, alejadas a unos minutos de lo que era Ciudad Corona, aquel pequeño ser, apodado Tyran, o raras veces dinosaurito por su notable edad, se encontraba trotando tranquilamente por los árboles, cargando aquellos bolsillos llenos de comida y postres que había conseguido el día de hoy en aquella ciudad. Esa rutina que comenzó a seguir desde hace 1 año y medio, cuando tuvo la oportunidad de explorar más allá de lo que permitían ver las frondosas hojas de los árboles y los arbustos que habían por doquier. La gente y Pokémon de aquel lugar se asustaron al verlo, muchos jóvenes parecían haber querido ahuyentarlo con aquellas piedras de rojo y blanco que se abrían al tacto, algunos dueños de los locales mandaron a sus Pokémon a que lo atraparan o le arrebataran la comida, y no podía faltar, la policía queriendo darle un alto.
Quizás y al principio fue aterrador, pero conforme pasó el tiempo, poco a poco se fue acostumbrando, y pudo acercarse más a los edificios y habitantes, conociendo y usando atajos que fue descubriendo conforme visitaba el lugar. Desde los arroyos y canales que había en casi toda la ciudad, los ductos y los drenajes subterráneos, le facilitaban el trabajo de infiltrarse a donde detectara comida que robar. Este había sido otro día visitando a sus vecinos humanos y Pokémon de ciudad. Aunque, sería cuestión de tiempo para que, sin saberlo, se topara con algunos de los vecinos que tenía en los bosques. Al usar un atajo para llegar más rápido al sitio de donde había venido, este avanzaría sin problema alguno. Pero en algún punto, este pasaría cerca de una zona poco transitada, donde, lo escucho, o más bien, los escucho. No muy lejos de donde él veía, pudo visualizarlos. Dos grupos de diferentes razas carnívoras, se encontraban cara a cara, emitiendo ruidos y gruñéndose entre sí como si padecieran de rabia, rodeándose los unos a los otros, mientras llegaban a intentar morderse los unos a los otros. Estaba ocurriendo una disputa territorial en manadas. Por un lado, una manada de dromeosáuridos de cabezas robustas, que eran conocidos por acechar y atacar a los Pokémon indefensos o pequeños que suelen pasar por aquí. Y por el otro, un grupo de terópodos grandes juveniles, tan parecidos a los que llaman Tyrantrum. Son criaturas que suelen tener una mala fama, al ser fácilmente reconocibles por una etapa de rebeldía que siguen cuando llegan a la adolescencia. Había oído que son casi como un grupo de matones que buscan implantar respeto y territorio con solo su presencia, incluso con lo que no podían hacer frente, lo que llegaba a provocar esta clase de encuentros con aquellos dromeosáuridos. Era como un duelo de pandillas entre varios pandilleros con colmillos, y una brutes que hacía a uno preguntarse, ¿cómo es posible que sigan vivos después de meterse en tantos líos? Dinosaurito, al notar sus presencias y reconocer el peligro que representaban, procedió a escabullirse entre los arbustos, avanzando lo más rápido que podía, sin querer provocar el mínimo ruido posible. Y mientras avanzaba estando oculto, podía escuchar cómo los dos grupos de reptiles terópodos comenzaban a gruñir y a emitir ruidos de amenaza con más fuerza, hasta que empezó a escuchar los ruidos sordos de algo estrellándose contra la tierra, y los crujires de los árboles siendo golpeados, acompañados de los fuertes gritos y rugidos de aquellos animales, mordiéndose y arañándose a más no poder. Era un duelo de pandillas. Un error, y se vería involucrado en problemas. A pesar de ello, para su alivio, ya estaba cerca de estar lo suficientemente lejos como para volver a trotar sin problemas hacia su destino, emergiendo cuidadosamente de la maleza a ciegas de esos tipos, y volviendo a avanzar. Aunque, habría una pequeña sorpresa de por medio. Minutos. Minutos eran los que faltaban para llegar a su destino, donde iba y venía desde Ciudad Corona, hasta donde él solía dormir. Un poco más, y era hora de comer. Pero conforme trotaba, su instinto comenzó a detectar algo fuera de lugar. Al inicio, el cachorro de terópodo no entendió a qué se debía. Quizás era algún humano cerca, o algún nuevo Pokémon de otro lugar llegando. No era la primera vez que nuevos Pokémon, principalmente Pokémon que vivían cerca de las montañas, llegaban a este bosque en busca de refugio o un hogar. Pero conforme iba avanzando, sintió como algo se estaba aproximando hacia su posición. Y acompañado del sonido de varios pasos que venían a toda prisa hacia él, lo supo. No lo dudó dos veces, y dejó de trotar, para proceder a correr, impulsándose lo más que podía, rompiendo la corriente de aire que llegaba a su hocico. Los podía sentir tan cerca de él, no solo por detrás, también los podía sentir al lado suyo, casi pegados hacia él. Bastó un poco de tiempo para que aquellos sonidos se mostraran, igualando su velocidad. Lo habían visto. No todos, pero lo habían detectado, y para su temor, lo estaban cazando. Dos de aquellos terópodos juveniles, lo tenían centrado en su mirada, impidiéndole el moverse hacia alguna parte para que pudiera escapar. Por si no fuera poco, se estaban preparando para derribarlo a través de embestidas y mordidas. Tal parece que lo tenían justo donde querían, y que no habría forma de que el cachorro huyera de ambos terópodos. Y cuando fue el momento, ambos harían un movimiento rápido y abrirían sus mandíbulas, abalanzándose hacia el cachorro de terópodo. Lo que ocurrió posteriormente fue tan rápido que ni ellos supieron qué ocurrió.
De un momento a otro, aquel ser que cargaba las bolsas de comida desapareció, y posterior a ello, ambas cabezas robustas chocaron aturdiéndose y provocando que cayeran contra la tierra ensuciándose por completo, incluso uno llegó a sentir como tierra le entró por sus mandíbulas. Para cuando ambos se levantaron y olfatearon a su alrededor, vieron como el rastro de aquel animal que tenían como presa, terminaba justo en un montículo de tierra que no habían visto en aquella persecución. En algún lugar, en lo profundo del bosque, se vería como una parte de la tierra, debajo de la misma, se escuchaba el sonido de algo excavando hasta la superficie, poco a poco haciéndose más claro, proviniendo de algo grande. Posterior a ello, en un santiamén, un hoyo de tierra se formaría, expulsando la tierra que había dentro hacia la superficie. Un pequeño hocico se asomaría, y olfatearía el entorno. Y poco después de ello, emergió. El cachorro de terópodo saldría del hoyo, junto con aquellas bolsas llenas de comida, o bueno, comida un tanto sucia y revuelta, pero aún así comestible. Y luego de una sacudida para quitarse el polvo y tierra que quedó en su piel, este volvería a avanzar, y tras unos pasos, daría con el lugar. Una zona repleta en parte de varias estructuras de madera dañada o metal oxidado, conectadas hacia varias entradas a cuevas. Una zona de minería, abandonada por sus dueños desde hacía bastante tiempo. Al ver que ya había llegado, el cachorro comenzaría a descender por los escalones, hasta llegar a uno de los puentes de madera, donde cruzaría trotando alegremente, hasta que, por fin, después de un día algo agotador, llegará a donde quería estar. Y al cruzar y adentrarse por los túneles de esta cueva, llegaría a su destino. La zona por fuera se veía vacía, pero, por dentro, era diferente. Al entrar a una parte de la misma, los vio. Varios Pokémon de diferentes tipos, tamaños y razas, conviviendo, hablando entre sí, actuando como vecinos de vecindario. Era el sitio al que el cachorro de terópodo llamaba hogar. Y apenas llegó, varios de los Pokémon lo mirarían. Varios Pokémon jóvenes o infantes se acercarían donde él, emocionados por su regreso, más cuando vieron las bolsas colgantes llenas. Eso significaba que era la hora de almorzar. Dinosaurito se agacharía, y haría que las bolsas se deslizaran de su espalda hasta su frente, zafándose de las mismas, a lo que aquellos Pokémon se acercarían y comenzarían a examinarla para ver qué había llegado, y qué apetitosos alimentos había por tragar. No mucho de qué preocuparse, puesto a que había de todo, desde postres, desayunos, almuerzos, y hasta alguna que otra fritura o dulces. Revueltos, pero aún así deliciosos. Y mientras los pequeños comían, algunos grandes también se acercarían, olfatearían un poco el contenido de las bolsas, y al no resistirse el hambre, comenzarían a comer y a disfrutar de aquel buffet. Algunos Pokémon pequeños mirarían a Dinosaurito, y le hablarían dándole las gracias por haber salido a traer todo esto. El reptil solo emitiría ruidos en respuesta. Y mientras los demás se disponían a calmar su hambre, una voz femenina se escucharía, llamando al cachorro de terópodo, al nombre de Jiran. Apenas escucharla, el reptil giraría la cabeza hacia aquella voz de forma inmediata, y se acercaría donde esta misma. Él ya la conocía, la había escuchado una y otra vez. Esa voz que le brindaba seguridad, aquella que le hacía sentirse alegre, y hacía que pudiera llamar a esta cueva hogar, se volvía a escuchar, señal de que lo esperaban. Y al avanzar hasta una pequeña subida, ahí estaba. De apariencia felina, de unos tiernos ojos negros, una melena morada y amarilla opaca, con esa inconfundible forma al final de su cola, ahí estaba, recostada, esperándolo como lo hacía todos los días. Una Delcatty. Hola cariño, ¿cómo estuvo tu día? Diría Delcatty, mientras miraba al cachorro reptiloide. Dinosaurito solo se acercaría donde ella, y apegaría su cabeza en la melena que tenía en su pecho, frotándola. Oh, yo también te extrañé, mi niño. Diría la Pokémon, a la vez que pondría una de sus patas en la cabeza del cachorro reptiloide, entendiendo con claridad lo que quería decir. Pese a que él fuera diferente, no hablara como los demás Pokémon, y a veces pudiera ser un tanto salvaje. Tanto para ella, como para varios Pokémon que se habrían logrado acostumbrar a él, lo veían como un miembro más de esta cueva.
Un vecino singular, uno que no se tiene todos los días. Y mientras Delcati acariciaba al reptil, no muy lejos de ella, una camada de Skitties bebés saldrían, y al ver la presencia del reptil, estos se acercarían donde él y comenzarían a abalanzarse de uno por uno, apegándose a su piel, a la vez que reían, provocando que el reptil retrocedería torpemente, sin la posibilidad de ver por dónde pisaba, puesto a que algunos Skitties le taparían la cara, en señal de juego. Delcati, debido al momento, soltaría una risa leve, en señal de ternura por lo que veía. Tal parece que sus cachorros ya le agarraron mucho aprecio y cariño a aquel reptil. Lo veían como uno igual a ellos, el hermano más grande e impresionante, uno que no todos los Skitties pueden tener. Pero, mientras eso ocurría, la gran sonrisa que Delcati tenía hace unos momentos, comenzó a decaer poco a poco, cuando se acordaría de algo. Como el reptil ya había traído la comida tanto para ella como para los demás, eso solo significaba una cosa. Era turno del reptil de ser alimentado. ¿Qué había de malo con ello? Que él no podía comer, ni ingerir lo que los demás comían. Él necesitaba otro tipo de alimento. Uno fresco, y escamoso alimento, que provenía de un cuerpo de agua, ubicado en una parte profunda de la caverna. Y para cuando el reptil terminara de jugar con los Skitties, ella tendría que llevarlo en aquel estanque. Los Pokémon acuáticos que viven bajo aquel cuerpo de agua, siempre que miran aquella silueta de cuerpo pequeño y cabeza grande asomarse por la superficie, comienzan a entrar en pánico. Muchos nadan desesperados hasta lo más profundo con el fin de esconderse, otros se escabullen por puntos ciegos y pequeños donde él no pueda caber, y algunos tratan de tapar las entradas de sus hogares. Y aquellos que no lo logran terminan en un lugar oscuro y húmedo, donde solo queda esperar a que todo acabe pronto. Pero, ¿qué se podía hacer? Esa era la cadena alimenticia, desde que aquellos seres comenzaron a llegar, y de las razones por las que muchos preferían quedarse en estos terrenos, antes que salir, y ser tomados por sorpresa, tal y como le han sucedido a otros Pokémon, e incluso, humanos que se pasean por estos bosques. ¿Qué pasará con la región de Sinnoh en un futuro no muy lejano con aquellas criaturas? ¿Era acaso algún castigo del mundo distorsión, o las consecuencias tras lo que ocurrió con Celebi? ¿Los bosques y Ciudad Corona aún podrían seguir pese a todo? Era algo que Delcati no sabría responderse a sí misma. Solo Palkia, Dialga, y Arceus lo dirán. Cariño, ¿no puedes dormir? Lo sé, a mí también me incomoda oírlos a estas horas. Son muy ruidosos, aunque es mejor saber que están lejos a que estén cerca acechándonos. Me siento nerviosa por lo que podría pasar en algún futuro, me asusta el pensar que alguno de ellos se encuentre en nuestro hogar y quieran hacernos daño. Las aventuras para esos Pokémon y sus amigos humanos, ¿qué será de ellas con ellos rondando por ahí? Me fue un regalo el haberte encontrado. De tanto que suelen decir de ustedes, tú destacas por ser diferente a los demás. No sé si fue el destino, o alguien estuvo planeando todo para llegar a este momento. Desde que te encontré y te acogimos con nosotros, nos has ayudado, nos has querido proteger de los peligros del bosque, y te arriesgas por traer lo mejor para nuestro hogar. Tu existencia ayuda a mi ser a tener la fe hacia el futuro, por más oscuro que se vea. Eres una rosa iluminante entre tantas plantas, un símbolo de paz en un mundo tan grande para mí.
Detrás de esos colmillos, puedo ver vida, y sobre todo, un alma. Y mientras demuestres ser lo que te hace tú, algún día los demás te podrán aceptar, incluso podrás conseguir un mejor hogar a este. Buenas noches, mi niño. El sonido de las aves y el canto de los bichos brindaban la vida en gran parte de la ciudad. O más bien, las dos ciudades. La ciudad se había expandido al pasar de los años, y ahora, aparte de la vieja ciudad, la cual aún conservaba su estructura y arquitectura de ladrillo y acero algo oxidado con el tiempo, ahora también tenía una nueva zona, con edificios y estructuras más modernas y tecnología avanzada, debido a la implantación de empresas y compañías que adquirieron partes de las tierras y campos abiertos para uso de las mismas, un gran beneficio para los habitantes de Ciudad Corona, y más aún, cuando fue construido el estadio del Bazult Pokémon, y los turistas llegaban a montones, ya sea para ver el partido en persona, buscar un trabajo en la ciudad avanzada, o simplemente visitar la vieja ciudad. Pero, entre tanta gentela, había una persona en particular que destacaba del resto. En una estación de autobuses de la ciudad moderna, bajando de uno de los buses de viaje, se dejó ver. Una figura humana se pondría de pie, luego de haber experimentado un largo viaje para llegar hasta aquí. Una figura joven, femenina, de cabello rojizo y largo, con un saco un tanto grande para su talla, un gorro rojo puesto, la cual cargaba varias maletas grandes llenas de equipaje y cosas personales de la misma, las cuales jalaba con algo de dificultad por la acumulación de peso. La joven jalaría su pesado equipaje hasta llegar a la acera de la estación, donde levantaría una de sus manos en señal de pedir un raite, señal que respondía en un instante cuando un taxi llegó, y se estacionó a unos metros de la chica. Tras aquello, la muchacha se emocionaría, a lo que procedería a abrir la puerta del pasajero, con rapidez y algo de fuerza metería las maletas y bolsas que cargaba consigo apretando el espacio, y posteriormente se metería adentro, cerrando la puerta de un portazo. Posterior a ello, el taxi comenzó a avanzar, aunque por el peso, aparte de que iba con algo de lentitud, la parte trasera del vehículo estaba inclinada hacia abajo, casi arrastrándola por el suelo de la carretera. Aunque, para la chica, quien tenía la mirada por la ventanilla de la puerta del vehículo, eso era lo de menos. Ella miraba por el vidrio los grandes edificios y lugares de la ciudad con asombro, hacía tiempo que no volvía a ver una ciudad así de grande, mucho menos en un lugar como en el que estaba. ¿A dónde se dirigía esta chica? A una zona a la que no volvía desde hacía un buen tiempo, y este taxi la llevaría a donde ella quería en específico. La parte vieja, de Ciudad Corona.
¡Se terminó! ¡Neta!